Bienvenidos amigos otra vez más a su programa Lo que pocos saben de. Acuérdense que estos programas son muy especiales porque siempre tenemos nuevas cosas para que ustedes aprendan. En esta ocasión Miguel no nos va a poder acompañar, le mandamos un fuerte abrazo, pero en su lugar tenemos un gran amigo que ustedes ya conocen, que es Efraín Velasco. ¿Cómo estás, Efra? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Efra, Muchas gracias. Hola. Y también pues, tenemos aquí a nuestra invitada especial, Perla Jiménez. Hola, Perla. Hola, Osa, hola de nuevo, hola Efraín, qué gusto compartir con ustedes. Soy Perla Jiménez, soy historiadora del arte y aficionada al mezcal, creo que como todo el mundo ahora. Qué bien. Sí. Ya. Yo creo que sin más preámbulos tendríamos que empezar de una vez, Claro. ¿no? Sí. Hablemos de lo que estamos, del tema, ¿no? Lo que estamos bebiendo, lo que está de moda incluso. Y estamos hablando de mezcal, estamos en una mezcalería y entonces hay que pensar en qué es el mezcal. Claro, este líquido, ¿no? Este alcohol de consumo ahora cada vez más especializado. De pronto hay que pensar qué es. Bueno, es un destilado, las bebidas embriagantes, las bebidas alcohólicas pueden ser de diferente tipo y se clasifican en destiladas o Dios, se me acaba de olvidar la palabra, pero es solamente como que el azúcar que se fermenta, claro, fermentadas y destiladas, ¿no? El alcohol está con la humanidad prácticamente desde el neolítico, ¿no? Es un pegamento social que permitió este intercambio, ¿no? Social, esta conexión. De hecho, no podemos pensar en ninguna fiesta sin alcohol. Sí, claro. Mesoamérica también incluye este elemento. Y en el caso del mezcal, ¿qué es el mezcal? Es una bebida destilada de agave. ¿De qué agave? Del que sea, de cualquiera. Siempre y cuando sea destilado, eso se va a denominar mezcal. ¿Desde cuándo aparece? ¿Cómo es que podemos beber ahora un mezcal? Bueno, es una bebida novohispana. Por el mezcal podríamos irnos, ¿no?, con la idea de que mezcali y así náhuatl, porque sí suena a náhuatl, pero no proviene de una raíz, no de una palabra. Claro. O sea, no, hay diccionarios desde el siglo XVI, vocabularios que indican estos orígenes, ¿no?, de las lenguas mesoamericanas. Hay por supuesto de náhuatl, hay de mixteco, hay de zapoteco. No existe ahí la palabra mezcal. Incluso hasta le han puesto el mezcal y cosas así. Pero ¿no? ni al caso. No, ni al caso. Sí, no, y aparte, si es un producto que se ha estado consumiendo desde hace mucho tiempo, debería de haber algún registro fonológico o conceptual de esta. Pues no lo hay. No lo hay desde la época prehispánica, porque esos vocabularios se hacen en época de contacto, en el siglo XVI, por los frailes, tanto franciscanos como dominicos. Entonces, en realidad, la bebida mezcal es una bebida novohispana. Esto quiere decir que no ocurre sino hasta ya la instauración de la corona española y que va a dar lugar a lo que llamamos Nueva España. Por eso es una bebida novohispana. No hay mezcal en el sur, es decir, en Perú es la chicha, pero no es mezcal, no tiene que ver con esto, por eso es novohispana, no mesoamericana, no colonial. O sea, ¿había mezcal en España? Bueno, esto es una buena pregunta. Lo que había era ya destilados, eso nos lleva a la instrumentación de la bebida. O sea, las bebidas pueden ser destiladas porque pasan por un proceso de destilación. ¿Qué es una destilación? Es extraer los alcoholes y quitar los líquidos, el agua de un líquido que ya está fermentado, que ya tiene un cierto grado, que ya ha transformado los azúcares en alcohol. Cualquier producto o cualquier fruta, ¿no?, que tenga azúcar puede fermentar y puede generar alcohol. Es susceptible a este tipo de procesos. Sin duda. Y ahí entra como este proceso de, otra vez, regreso al tema de la destilación. La destilación implica un invento que es el alambique. Y este invento hay que pensar que no es europeo, sino es de Medio Oriente. En Medio Oriente se va a inventar probablemente en Persia, si lo vamos con algunos autores, se inventa el alambique para destilar perfumes. Y es que desierto y demás es un invento, es como, no podemos dar más ese hilo, y se va a usar para producir perfumes, no sé, de azahar, de flores, ¿no?, incluso de mirra,
pero es decir, con algunos otros elementos. Ajá. Y porque la religión musulmana prohíbe, o sea, el más mínimo consumo de alcohol. Entonces, al estar prohibido, lo que se va a hacer es destilarlo para perfumes. Entonces, la industria de la perfumería, recordemos que en algún momento Europa tiene una ocupación árabe por un largo periodo. España va a estar 10 siglos bajo el reinado, ¿no? Bajo el sometimiento de los árabes. Entonces, van a llevar consigo este invento del alambique, que lo que hace es separar los alcoholes del agua y tener un concentrado, en efecto, con olor y sabor de la planta o del elemento que se haya usado. Se empieza a usar en Europa primero. Hay evidencia de un vino, ¿no? De un mezcal de vino o de un vino o de lo que llamamos brandy, que el brandy no es más que un destilado de vino, que se va a hacer en España, que se va a hacer en Portugal, incluso en Francia. Entonces ya hay una evidencia en Europa de este proceso y por ahí pudo haber llegado a América, pero no lo tenemos totalmente documentado. Entonces, como al principio decíamos, no hay evidencia ni lingüística ni documental de la presencia de mezcal. Si bien es cierto que algunos investigadores como Mari Carmen Serrapuche piensa que por algunos vestigios arqueológicos el mezcal se pudo haber destilado en América. No hay evidencia suficiente. Está muy sí, porque no están la tecnología no compaginada. Los metales, ¿sabes? Lo que tenemos muy claro es que los metales no se habían descubierto en América, y si bien hoy podemos destilar con alambique de barro, ¿no? Con barro, siempre hay un proceso que necesitaba ser refinado, que no hay evidencia que se hiciera en América. Ahora, se destilan estos mezcales de vino en Europa, pero llegan a América, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues hay diversos, ¿no? El más estable, del que hay más evidencia, es el vino de cocos, que va a llegar desde Filipinas hacia el Pacífico. ¿Qué es Filipinas? Bueno, las Filipinas va a ser un reino, la expansión del reino de Carlos V hacia Oriente, que con esta conquista le va a poner el nombre de su hijo, Felipe, a esos nuevos territorios. Entonces, por eso son Filipinas, y estos filipinos van a venir a la Nueva España, pero van a llegar por la vía del Pacífico. Y junto con ellos van a traer su tradición. ¿Ellos qué destilaban? Destilaban el vino de palma, y el vino de palma se llamaba vino de cocos. O sea, no el agua de coco, sí, claro, sino la savia de la planta, de la palma. Entonces, esa savia daba lugar a un vino de cocos que se consumía muchísimo, y de eso sí hay evidencia. Bueno, si en este momento ya no se hace vino de cocos, creo que ya estás dando buena información para comenzar a rescatarlo, ¿no? Sí se hace, no ¿todavía? Totalmente, se hace en Colima, en Nayarit. Tú puedes ir y comprar vino de cocos sin problemas actualmente. Y esa es una evidencia muy clara, ¿no? De la llegada, o sea, ultramar, más allá del mar, hacia la Nueva España. Y bueno, justo a mí me parece que en lo que está diciendo Hafsa, en lo que estás diciendo tú, sería necesario pensar en dónde llega la nao. Claro. Pues la nao de China va a llegar a Acapulco, pero no solamente es la nao de China, porque la nao de China va a llegar solamente una vez al año al puerto de Acapulco, y como sabemos va a trastocar la economía novohispana. Pero una cosa es China y otra cosa es Filipinas. Bien, ambas son más asiáticas. Hay un comercio entre China y Nueva España, y hay un intercambio permanente con Filipinas, porque pertenece al mismo imperio de Carlos V. Recordemos Carlos V, ¿no? El hijo, ¿no? El nieto de Isabel la Católica, que va a heredar un imperio donde no se pone el sol. Es decir, va a heredar España, parte de Alemania, parte de Italia, todo América y Filipinas, ¿no? Entonces siempre va a estar, o sea, es el primer imperio global que tenemos, ¿no? Mucho antes de cualquiera otro. Entonces había un libre intercambio entre Filipinas y la Nueva España, pero pensamos geográficamente están cerca, pero para navegar se necesitan vientos y corrientes, entonces no podían entrar por el Golfo, venían más bien del otro lado, y por eso llegaban a los puertos, ¿no? de lo que es Colima, Nayarit, ¿no? Entonces, porque esos son puertos establecidos desde la Nueva España. De ahí que estos destilados tienen mayor preservación ahí. Exacto, porque además hubo colonias muy claras de filipinos. Ahora, también hay otra conexión que hay que agregar, y esto es que el mezcal que hoy conocemos
tuvo un largo proceso para establecerse. Al principio, por supuesto, lo que había en la Nueva España era el pulque, y el pulque proviene pues, de una bebida fermentada y de una planta que es endémica de todo Mesoamérica. Este pulque sí es prehispánico, y dada la enorme afición que los indios tenían por esta bebida y que fue imposible quitarlos de beberla, se hizo un estanco, ¿no? Es decir, la corona decidió que iba a normar su consumo, pero normar su consumo no es vas a beber un pulque o 2 al día, no, es que te voy a cobrar. Eso no suena nada contemporáneo. No, para nada. Claro, entonces el rey va a generar estancos para diferentes productos, para productos como el tabaco, como cosas que no nos imaginaríamos, como la nieve, y por supuesto el pulque. Del 16, del siglo XVI al siglo XIX, a finales del siglo XIX va a haber un gran consumo de pulque, ¿no? Entonces... Pero, bueno, a mí me parece que, bueno, el asunto de los impuestos y a todo tipo de productos, pues de alguna manera no nos es fácil aceptar, ¿no? Pero ha ayudado a tener registro de muchísimas cosas. Sin duda, ¿no? Porque, hay que agradecérselos, ¿sí? Sí. Podemos seguir el camino, ¿no? Incluso cuando digo camino, es decir, la ruta, incluso por donde pasaba, donde se producía. Como historiadora me ha tocado como estar en los archivos, ¿no? Buscando cosas y luego uno encuentra más. Entonces, en algún momento encontré que en la Mixteca un español y un grupo de comunidades mixtecas se pelearon el estanco del pulque en la Mixteca, porque además, ¿qué es un estanco? Un estanco es un lugar donde es el único lugar de una zona geográfica donde se va a vender algo. Como dije, puede haber estanco de tabaco, de nieve y de pulque. Entonces era el único lugar que podía distribuir lo que hoy llamaríamos un monopolio, ¿no? Entonces el rey se reservaba un monopolio de ciertos productos que se lo vendía al mejor postor, se lo vendía por 1 año o por 3 años y salía a subasta. Entonces se reunieron un grupo de comunidades de la Mixteca Alta, Yahuitlán, no sé, Nochixtlán, no puedo recordar los nombres exactamente, pero un grupo de caciques de ese pueblo se reunieron para tener el estanco, hicieron la propuesta más alta y no se las dieron. Entonces por eso el archivo tenía como esta queja de ellos, decir, ¿por qué no me lo diste si yo te hice la mejor postura? Se la dieron en español, que era como ancestro de Porfirio Díaz, ¿no? Que sabes que Porfirio Díaz, su familia es de origen de la Mixteca y en particular de Yahuitlán. Entonces sí tenemos registros que si quisiéramos hacer como esta revisión podríamos hacerla, pero sí va a implicar como eso, una búsqueda muy específica. Un poco en ese contexto, regresaría a este vino de cocos que está en Colima. Uno de los primeros lugares donde estuvo permitido el mezcal fue el Reino de Nueva Galicia, que hoy llamamos Guadalajara. Mezcal, ya estamos hablando de un concepto como el que conocemos ahorita de mezcal. Tal cual, es decir, un destilado de agave. Y claro, hace rato decíamos, mezcal por náhuatl y que fuera algo antiguo, no. En realidad está documentado que se llamaba mezcale, ¿no? Que eso sí sería como un trabajo lingüístico, revisar el origen y el lugar, pero para el siglo XVII ya está registrado el nombre de mezcale. A menudo mezcale para los indios. Otra vez regresando a los archivos, en la Mixteca, que es la zona donde yo he revisado más archivos, encontré documentos de finales del siglo XVII, cuando para la fiesta de Semana Santa, ya ves, es la última cena, ¿no? Que lo vemos en cuadros y demás. También implicaba una cena física en los pueblos. Y entonces está la lista de los ingredientes que compraron para la comida, y entre ellos hay vino para el padre y mezcale para los indios, ¿no? Entonces está muy claro que sí también había un grupo social que era como más afecto al mezcal, mientras otros grupos se resistían, ¿no? No significa que no lo bebieran, solo no era probablemente de su preferencia. Y claro, hay que agregar otra cosa, el vino solo se podía importar.
no se produce en la Nueva España. ¿Todavía no se produce? No, el vino es igual, pero no es que no se pueda producir, es que es un España no dejaba que se produjera aquí como muchos otros productos. Exacto, ¿no? Era una competencia desleal, no se podía, por supuesto, pero no había la infraestructura y no estaba permitido. Entonces el vino tendría que importarse siempre y el mezcal se podía producir aquí, ¿no? Claro. ¿No? Y no solo el mezcal, sino una serie de bebidas. En el Archivo General de la Nación hay un documento ya del siglo XVIII donde hay 77 bebidas alcohólicas que se expendían, se consumían en la Nueva España, en la que están, por supuesto, toda esta lista de pulques, que se le agregaban cualquier tipo de fruta y ya le ponían un nombre distinto. E incluso el mezcal se separaba por mezcal de punta, mezcal joven, mezcal, ¿no? Entonces, podían ser la misma bebida, pero con diferente, no sé, sabor, apariencia, sí, claro, ¿no? O sea, sí era muy diverso y el consumo. Y fíjate que ahora que dices eso y que en alguna ocasión que también hicimos algo del mezcal hace muchos años, hablando de esa diferencia entre el vino que utilizaban los españoles, españoles, y lo que le daban a la comunidad indígena, ¿no? Pienso mucho en el sabor del mezcal de ese entonces, ¿no? La diferencia, por ejemplo, porque por ejemplo en estos momentos ya lo tenemos como muy identificado, ya saben cómo destilarlo, a qué sabores llegar, eso, ¿no? es muy interesante. Pero en ese momento yo supongo que los sabores han de haber sido muy fuertes. Mucho más fuertes. Claro, sin duda. Eso me lleva también a pensar, estamos pensando en el reino de la Nueva Galicia, en Ciudad de México, en el reino de Carlos V, pero en ¿cuál realidad, es el reino de Nueva Galicia? Lo que hoy es Guadalajara. Okay. Lo que es Guadalajara, que está como muy al norte, ¿no? Y que va a tener su propia, incluso va a tener sus propias leyes, ¿no? En tanto que Ciudad de México va a irradiar leyes y más cuestiones hacia el sur, ¿no? Puebla, Oaxaca. También hay que pensar en la Nueva España como estas grandes distancias, ¿no? No hay ferrocarril siquiera, o sea, solamente puedes moverte o caminando o en algún tipo de, no sé, caballo, mula. Entonces hay que pensar en eso. Sí. Entonces lo que nos quedaba más cerca era Ciudad de México, pero también hay que pensar que Nueva Galicia va a generar una dinámica totalmente distinta y eso me lleva a plantear un concepto. O sea, de pronto pensamos en el mezcal y los sabores, eso me parece muy interesante. ¿Cuál habrá sido el sabor de estos mezcales? Hay que pensar no en mezcal, sino en mezcales, ¿no? Porque la producción tendrían que haber sido muy pequeñas y muy locales. Eso me hace muchísimo sentido porque creo que hasta ahora o hasta hace muy poco cada pueblo destilaba su propio mezcal para las fiestas, ¿no? Sí. Que es cuando definitivamente necesitas, ¿no? Algún tipo de alcohol, el tipo que sea, y entonces lo puedes producir tú mismo y va a formar parte de estas tradiciones. Entonces, si bien esta lista de 77 bebidas alcohólicas es eso, es muy diversa, en realidad es muy pequeña si pensamos en la gran diversidad, ¿no? De pueblos que van a producir su propio mezcal, de los agaves que tengan, de los agaves disponibles por temporada, no sé, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿De cuándo la lista, perdón? Ahorita es del siglo XVIII, sí, es de hacia 1672. Y mira, ¿por qué no ahorita nos sigues contando? Porque es hora de irnos a un corte y no sin antes recordarles y agradecer también al Cortijo La Mezcalería por darnos este espacio y invitarnos nuevamente a que nos visiten. Vamos a un corte y volvemos. Aquí no se vende mezcal. Aquí se comparte Oaxaca. Este mezcal es tuyo, es mío, es de Oaxaca. En Cortijo se disfrutan los momentos. Y estamos aquí nuevamente, amigos, en su programa favorito, Lo que pocos saben de. Recuerden que estamos aquí en el Cortijo La Mezcalería y les damos muchas gracias por recibirnos nuevamente. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece ahorita estos mezcales que estamos tomando? Muy buenos. Muy bueno. Yo regreso al pichumel. ¿El pichumel? No, que es una cosa increíble, ¿eh? Sí, creo que a todos nos tocó pichumel ahorita. Creo que soy de atrás, entonces tú sigues no por el anterior. Pero ¿qué tal? ¿Qué nos pueden decir de los sabores? Claro, eso es muy importante también para el mezcal. Hace rato decíamos qué es el mezcal. Por supuesto es un destilado de agaves y dejarlo hasta allí es dejarlo como muy corto.
Porque pensar en el mezcal es sentirlo. O sea, el mezcal tiene aromas, Ajá. ¿no? Tiene diferentes notas de sabor y, por supuesto, bueno, los diferentes grados de alcohol Claro. y demás, ¿no? Así es. Entonces, bueno, sabemos que prácticamente cualquier agave se puede hacer. El más común va a ser el azul o el espadín, Ajá. pero hay hasta ahorita como 14, probablemente más agaves de los cuales se puede hacer mezcal en Oaxaca. Y nos va a dar lugar a diferentes sabores, diferentes olores, diferentes percepciones, en ese sentido de cualidades organolépticas. Bueno, y justo eso quería preguntarte. ¿El mezcal es el que te da el sabor? No, nos lo va a dar una compleja mezcla entre los agaves, el o los agaves y el maestrazgo, es decir, la capacidad de quien va a dirigir todo el proceso. Para tener este mezcal aquí, lo que se va a necesitar es primero una producción de entre, no sé, 50 y 200 kilos de agave, Wow. de pencas que han sido seleccionadas por el maestro mezcalero. Cuando digo seleccionadas, no es que ABCD, no, van a seleccionar incluso para los agaves silvestres, incluso desde el lugar en donde están, qué agave ya está listo. Recordemos que un agave van a estar por lo menos 7 años de maduración. El mínimo. Para poder, el mínimo. Sí, Mientras claro. más tiempo tenga, va a darte mejores notas, va a estar más dulce, va a darte como esta posibilidad de mejores sabores a nivel copa. Entonces un buen maestro mezcalero va a poder elegir sus agaves. Disculpa, ahí justamente el otro día estábamos hablando acerca de los diferentes destilados, ¿no? Claro. Y con quien estaba yo platicando hablaba sobre el whisky, Claro. Entonces, lo que decíamos era, bueno, piensa que el whisky tiene solamente, un año. Claro, aquí eso es lo interesante con el mezcal, que desde la planta va a tener 7 años de maduración, ¿no? Y luego el proceso de, pues, ya en tinaja va a tener varias semanas, por lo menos 4 semanas de este proceso de convertir los azúcares en alcohol, ¿no? De Fermento, ¿no? fermentación, no sé por Sí. qué esa palabra se me olvida, pero sí, de fermentación, y todo eso va a ser cuidado por el maestro mezcalero. Claro. Ahora ya tenemos muy pocos mezcales que son de un solo agave, quizás el espadín sea el más común. La mayor parte del mezcal va a tener ensambles, y los ensambles van a venir generalmente a nivel de horno. El maestro mezcalero va a decir, ok, solamente tengo, no sé, tres pencas de tobalá o algo así, pues puedo agregar, va decidiendo que le va a poner, porque ese es el sabor que va a tener. Sí, pero va proyectando el sabor desde ahí. Desde ¿no? ahí va conociendo hacia Exacto. dónde va, ¿no? ¿A dónde va? O sea, es el maestrazgo, ¿sabes? Ahora, el tipo de horno que no me están preguntando, pero me parece muy interesante agregarlo. Pensamos en un horno y a lo mejor pensamos en el horno de la cocina, ¿no? Lo abres, le pones. No, este es un horno a cielo abierto que va a ser cónico, entonces vas a poner ahí las pencas, se van a cubrir por leña y entonces se van el horno es horno porque se tapa y las pencas se van a asar con todo el rescoldo de la leña, ¿sabes? Entonces, al ser cónico vas a poder calcular la cantidad de agaves que vas a ir poniendo en función de tu producción. También es estacionario. El agave se produce cuando no hay lluvia, no puedes destilar con lluvia. Y con estos cambios climáticos también ese es un problema, tienes que proyectar cuándo vas a cortar. Las pencas se tienen que secar un rato y luego van a venir a tu horno y tú tienes que dejar de hornear, o sea, mínimo una semana. O sea, pones tus pencas, empiezas a quemar y luego se tiene que enfriar. Entonces todos tus tiempos te tienen que cuadrar para que no te llueva, porque la lluvia va a cambiar el sabor de tu mezcal. O sea, no es que se moje, es que va a cambiar el sabor del mezcal. Entonces cada copa de mezcal tiene todo este cuidado, todo este tiempo que decías, exacto. O sea, whisky, no sé, vino, o sea, es el tiempo. O sea, la uva es de un año, ¿no? Sí, y eso implica también en la receta. Sin duda, ¿no? sin duda. Sí, O sea, es un año solamente en el cual se hace, se cosecha y bueno, tiene ciertos sabores. Claro, sí, eso le da una complejidad al sabor. Bueno, y también me imagino que dependiendo de qué tipo de agave, ¿no? Porque, bueno, hablando como de las variedades de magueyes que conocemos o que existen, hay muchos desde pequeños hasta grandes, en forma de árbol, ¿no? Sí, los quiche, ¿no? Ajá. Claro, y también de la disponibilidad.
porque al ser agaves silvestres va a haber, o sea, igual por temporada, o van a madurar antes o después, o sea, también eso tiene que ver con el conocimiento de la zona geográfica. Bueno, para Oaxaca. Bueno, y no hay, por ejemplo, quien se robe el agave. Sin duda, en realidad. Sí, porque, por ejemplo, tú ves un agave silvestre ahí. ¿Cómo le haces para protegerlo hasta que esté? Y en realidad va a otros niveles. En algún momento el mezcal era como muy local, ¿no? Ajá, sí. Y local en el sentido de quién lo bebe. Porque también el mezcal tiene un ajuste o un punto de vista social, ¿no? Entonces, ¿quién bebe mezcal? Sí, Ahora claro. todo el mundo, y es un producto de moda, pero hasta... bueno, vamos hasta el siglo XX, siglo XXI, ¿no? Hasta los años 80 el mezcal se bebía, no había problemas, se conjuntaban con nuestras cervezas, brandies, pero luego llega una campaña muy fuerte de los rones y los brandies, ¿no? De transnacionales, y entonces hay una invasión de publicidad y los jóvenes de ese momento dejan de beber mezcal, entonces el mezcal se convierte en una bebida de, no sé, de por ocho, ¿no? De gente, de pobres, literalmente, una bebida de pobres. Y entonces no tiene todo este sabor que ahorita le reconocemos, ya lo tenía, pero no se le reconocía, ¿no? Claro. Lo importante era esto que estaba de moda y va a cambiar, ¿no? Va a cambiar con un cambio de paradigma, pero también con este reconocimiento al mezcal como denominación de origen. Quien lo hace primero va a ser tequila, y estoy conectando con lo que se robaban del mezcal, y es las pencas de agave. Quien primero hace su denominación de origen va a ser Guadalajara. Como dije, fue el primer lugar que lo autoriza legalmente, que le va a cobrar impuestos, y entonces hay una larga tradición. Hacia los años 70 se va a hacer la denominación de origen de tequila y van a empezar a producir y a exportar y a vender. Ajá. No tienen suficiente agave. Así que consiguen agave de Oaxaca. Oaxaca tiene muchísimo agave, claro, y se van a ir, se van a robar el mezcal. O sea, no hay agaves en Oaxaca para hacer mezcales como básicos, y todo se va a ir a tequila. Pero también va a haber, el tequila se va a convertir en una bebida transnacional que va a tener un mercado internacional que se va a mover, ¿no? Por estas mismas ofertas. En algún momento va a caer la demanda del tequila, y entonces la producción de agave en Oaxaca va a tener como esa tensión de que se queda el agave sin producir, ¿no? Y bueno, ya mucho más tarde, hacia los 80 es cuando se va a empezar a pugnar, a proponer, oigan, necesitamos también una denominación de origen para Oaxaca, para los mezcales, ¿no? Fíjate que eso me hace pensar justo en lo que decía Iván Illich acerca de la diferencia que hay entre el H2O y el agua. Okay. No sé, de repente nosotros pensamos el agua como una bebida que viene con un... Que es celestial, ¿no? Ajá, es celestial, claro. Lo vamos a ver, pero no es cierto. Y sin embargo, cuando se cambia esta historiografía y se piensa en el H2O, Wow, hay una cosa diferente, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo con el mezcal, ¿no? Totalmente. Después, primero es el tequila, es el gran boom de tequila. Ajá. Y claro, el tequila es un tipo de mezcal, sí, ¿no? Que también se puso de moda en algún tiempo. Hubo una gran campaña publicitaria para este mezcal, pero es que el tequila es mucho más fuerte y de un sabor, híjole, no quiero ofender al tequila, pero tiene un sabor como muy intenso y muy plano, o sea, te quema, y por eso estaba esta idea de te tomas el tequila y luego un limón o algo, ¿no? Como para pasar. Okay, es bien distinto al mezcal. Pero ¿por qué si eran los mismos procesos? Por el tipo de agave. Y porque se va a estandarizar las propiedades de ese agave organolépticas, ¿no? Es decir, y la estandarización de la receta. Y la industrialización de la producción. Por eso se llevan los agaves de Oaxaca, porque no les alcanzaba lo que tenían. Y en realidad no era solamente el agave azul, era lo que hubiera, ¿no? Okay. Para satisfacer la demanda, sí, claro, ¿no? En tanto que Oaxaca fue como un poco más lento. Ajá. Y tuvo que reconocer esta diversidad, ¿no? Para poder como encontrar un nicho de mercado alterno, donde lo que se va a potenciar son las propiedades organolépticas y también los diferentes tipos de agave. Entonces, como dije, como todos sabemos, o como todos los que beben mezcal, la botella va a decirte qué tipo de agave se va a usar.
Y este agave va a ser incluso por zonas geográficas, ¿no? Hay lugares donde hay más Karminski, otros lugares donde hay más o menos Tobalá, que son los más escasos, ¿no? Entonces, eso también va a determinar los tipos de mezcales. Hace rato decían de un mezcal, ¿cuál era el que era tan increíble? El Pikachu. El que te gusta, el que estábamos. No puedo con esta ¿Y de qué agaves está hecho ese mezcal? Sí, nos habían Buena comentado. pregunta. Que es una variedad de Madrecuch. Ah, mira, claro. Pero de aquí de la Mixteca, ¿no? Asumo que sí, Asumo que sí. Esto es interesante porque la primera denominación de origen de Oaxaca no va a incluir a la Mixteca, va a incluir a la zona de Tlacolula, como Maglatlán, Tlacolula, yéndose más hacia la Sierra Sur, Ejutla, Yautepec, Claro. Miahuatlán incluso. En los años en que estamos En los hablando. 80s. Se va a impulsar esta denominación de origen para Oaxaca, pero se queda muy corta. En realidad se hace mezcal en todo el estado, Sí. con los agaves que haya, y en realidad la Mixteca tiene una larga tradición de producción de mezcal, pero sus producciones son muy chiquitas porque provienen de nichos geográficos, microclimas muy pequeños, ¿no? Entonces pensamos en Nochixtlán, ¿no? Que está súper alto Claro. y frío, pero hay unas zonas de cañada donde sí se puede producir agave y pues, seguramente viene de No, y aparte, si hablas que es un producto novohispano, bueno, la Mixteca tiene una Fuerte, arraigo ¿no? y tradición novohispana muy fuerte. Fuertísima, en realidad sí. Y sí, como regresar a eso es como muy interesante, como para reconocer la impronta, ¿no? De esta mezcla. O sea, el mezcal que es, entonces, es una bebida novohispana que proviene de las diferentes culturas que se acrisolaron, es decir, que se fundieron, ¿no? En la Nueva España. Por supuesto, todas las culturas prehispánicas, todas, y no va a ser la lista, que sabe ser enorme, pero también las diversas culturas europeas que vinieron los españoles, por supuesto, pero también los mozárabes, la zona mozárabe, y luego le agregamos a la zona asiática, que va a dar lugar a una raza, es decir, a un grupo social que van a ser los chinos, ¿no? Entonces, esos chinos son de Filipinas y van a agregar esta diversidad. Entonces, la bebida que tenemos es esta mezcla, esta diversidad, por eso es así de rica, ¿no? Por eso es así. Y cuando digo rica, es rica sensorial, organoléptica, histórica, socialmente, ¿no? Tiene muchas capas, Tiene ¿no? muchas capas, Históricas sí. y físicas, sensoriales. Sin duda. Y fíjate que creo que hace rato que mencionabas lo del tequila, acompañado con el limón y todo eso, es lo cítrico, ¿no? Creo que por eso también es muy complicado hacerlo con el mezcal, o sea, combinar el mezcal con el limón, la sal de chile y todo. Cero. Se rompe. Sí, le dan la pierdes torre, toda esta mezcla de sabores, ¿no? Sí, esta complejidad, ¿no? Que Ajá. logras. Total, porque además, esto que decías hace rato de las uvas, ¿no? Y de cada uva va a tener como el sabor de las lluvias, el tipo de clima, igual los agaves. Entonces, el mismo agave te va a dar un sabor ligeramente diferente en función de el lugar del que proviene, ¿no? Entonces puede ser, no sé, o sea, de San Carlos, Yautepec o Sola de Vega van a tener mezcales increíbles los dos, producidos con los mismos agaves, pero con sabores distintos. Entonces, Y esto con le da maestros distintos. Y con maestros, con ¿no? maestros Que distintos. Justamente, sí. Sí, porque el otro día estaban diciendo acerca de que, bueno, es que sabe ahumado, ¿no? Es que no puede llegar el humo del horno hasta este lugar, Sí. no puede ser destilado. Y sí, no, eso porque además es la leña. ¿Qué tipo de leña se usa? O sea, Exacto. de pronto pensamos, o sea, ¿es un destilado de agave? No, es una mezcla compleja porque la leña que se usa tiene que ser siempre encino. No puedes agregar pino porque me va a dar otro sabor. No, o sea, después pones, no llego, tienes que conseguir encino. Porque ese sabor es el que va a filtrarse al mezcal. O sea, hay producciones que de pronto no encuentran comprador porque tiene un sabor distinto, ¿sabes? Entonces ese es mezcal que se va a ir, no sé, para cócteles y demás. Porque sí, también hay mucha coctelería que se está desarrollando con mezcal, pero ahí se va a perder esta delicadeza de sabores, pero también hay mezcales que no tienen tan buena calidad, que no sé si no puedan competir, ¿no? Más bien es como hay tantos y tan buenos sabores que si tienes un mezcal medianamente bueno, pues mejor haces coctelería, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, es el maestrazgo y esta complejidad de cada planta, ¿no? De cada elemento que va a estar incluido. Y que seguramente eso ya se veía desde la época novohispana, que es algo que yo mencionaba hace rato, antes de entrar a micrófonos, es
es muy interesante que estemos bebiendo una bebida que es totalmente periférica. Y no lo digo de un sentido peyorativo, sino lo digo como lo periférico es lo más diverso, lo más complejo. Entendiendo esta viejísima división entre centro-periferia, es decir, ciudades y lo que está lejos de las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido, Nueva España es periférico de Europa, ¿no? Entonces, de ahí viene el destilado, el proceso de que ya se está haciendo con vinos, perdón, con destilados de vinos, pero al llegar a la Nueva España se va a seguir destilando vino, pero se va a destilar agave, se va a destilar frutas, lo que haya. Sí, definitivamente. Sí, porque hace rato también, antes de entrar al micrófono, hablabas acerca de los destilados de la caña de azúcar. Claro, que ese fue de los, así como que hubo muchísima demanda porque había mucha producción, pero había una competencia también. Y cuando digo competencia es que la caña de azúcar también es árabe. También el azúcar proviene incluso de Egipto, viene de ahí, es el primer lugar donde se tiene noción de este dulce. Luego lo van a tener los árabes, que recordemos que van a gobernar un rato Egipto, y lo van a traer hacia Europa, ¿no? Cuando ya se establecen en todo Europa. Okay. Pero entonces la caña es para el azúcar y un subproducto va a ser el aguardiente, ¿no? Que va a ser conocido con nombres como guarapo, aquí un nombre también raro, que chiringuito o algo así, es como muy europeo, muy español, y también se va a establecer acá. Y sin embargo, esta periferia no va a tener acceso fácil a este ingrediente, porque las plantaciones de caña requieren un complejo proceso, no mucha agua, cierto momento para cortarla, y esta competencia para convertirse o en azúcar o en panela para diferentes bebidas. Y en ese sentido hay que pensar, las raíces del mezcal son muy profundas con Mesoamérica, pero al mismo tiempo nos van a entregar esta irreversible mezcla, transformación que ocurre, transformación no mezcla, transformación que ocurre con lo novohispano. Y creo que solo lo puedo comparar con el cacao. De pronto el cacao, este grano sagrado, este grano que también es como muy especial para las celebraciones, que ya no lo consumimos como se consumía en la época prehispánica, siendo muy complicado. Tabletas de chocolate, 90% cacao, ¿no? Sí, claro. Y reconocemos todas sus propiedades organolépticas, sí, ¿no? Sí, se popula en la salud y demás, ¿no? Entonces, esto nos da como la importancia de Mesoamérica para aportarles, cómo no, al mundo, pero también de darnos una identidad compleja, una identidad diversa. Una identidad que se va construyendo a través de los siglos y en diferentes capas, ¿no? No es así como un asunto. Sí, claro. Para nada. ¿No? Que es lo que nos enseña la historia, ¿no? Las cosas planas. No, bueno, la historia oficial, ¿no? Exacto. Sí, bien compleja y bien diversa. O sea, que también nos tiene en lugares, ¿no? Como esos, así como pequeños, con pequeñas producciones, seguramente esta que decían, ¿no? De la Mixteca. Y de pronto pensamos, ¿no? En mezcales como, sino de Mazatlán, ¿no? De Tlacolula. O decíamos como exquisitos, ¿no? De Yautepec o de Sola de Vega. Pero no, hay buenísimos mezcales de la Mixteca, de la Sierra Norte, que no pasan por nosotros, se van directamente a exportación porque son producciones muy, muy pequeñas, ¿no? No, hombre, y lugares en donde el mismo pueblo también es muy, dijera, en palabras de mi abuela, receloso, ¿no? Es muy celoso con la información o con compartir, ¿no? Esa parte del mezcal, porque es como parte de su patrimonio, ¿no? Es parte de su cultura. Y bueno, ¿qué te parece si seguimos hablando ahorita, regresando de un corte? Y acuérdense que estamos aquí en el Cortijo de la Mezcalería, probando de nueva cuenta estos ricos mezcales con buena compañía, en donde también están invitados para venir a disfrutar de estos mezcales. Regresamos. Y estamos aquí de regreso a su programa favorito, Lo que pocos saben de. Les recuerdo que estamos con Efraín Velasco. Le agradecemos nuevamente por estarnos acompañando. No, muchas gracias por ofrecerme este mezcal y por ofrecerme esta plática tan bonita. Sí, tan enriquecedora, ¿no? Con nuestra amiga, querida amiga. Nuestra ignorancia. Sí, claro. Salud, Saludcita.
Recordando también el tema que tenemos, que es el mezcal, y que, Efra, Sí, que quería yo corregir el asunto del pichumel. Me acaban de decir que no es madrecuich, que es un derivado del testate, ¿no? Y claro, es que cada agave le va a dar un sabor distinto. Estas cualidades organolépticas no van a ser las mismas para un agave, ¿no? De diferente familia, que creció con más piedras, con menos piedras. y la zona, ¿no? Y la zona en donde crece, ¿no? La zona donde crece, ¿no? O sea, la cantidad de lluvia que tiene es bien distinta, ¿no? En un cerro, en la Sierra Sur. O que le escurre el agua porque está así como en de la arena, ¿no? Aman ese tipo de agaves como el Karminski, aman como las laderas donde les tocan 2 gotas de agua al año, ¿sabes? Es un extremo, pero es muy poca agua y eso va a hacer que los azúcares se concentren. Ajá, ¿sí? claro. Los sabores son totalmente distintos. Sí, yo creo que por eso tiene un paralelo con mi corazón. Sí. El Pikachu es lo tuyo. Sí, el Pikachu ahí. Oye, espera, pero me gustaría que nos contaras acerca del asunto de las prohibiciones, ¿no? Decían, follow the money, ¿no? Wow. Sí. Entonces, ahí está, me parece que una de las partes. Claro, todas las bebidas alcohólicas van a ser perseguidas desde siempre y para el siglo XVI desde el pulque van a ser prohibidas, ¿no? Porque no hay este tema de que incitan a la rebelión, de que hace que pues, ¿no? los ciudadanos o los súbditos no se comporten bien, pero ya para el siglo XVI, a finales del XVI ya se establece el estanco del pulque, y entonces porque se consume tanto que no hay manera de pararlo, entonces mejor tenemos impuestos. Y ya para el siglo XVII ya hay este destilado de diferentes cosas, de lo que sea, frutas que van a ser como mistelas, también destilados de vino y también destilados como de pulque o de agaves. Pero como los destilados no están pagando impuestos, entonces allí empieza su primera persecución. O sea, no pueden venderse, expenderse en un lugar estable porque no están pagando impuestos, y esa es la primera prohibición. Y paradójicamente sigue siendo la misma hasta ahorita, ¿no? Sí. O sea, cada botella va a tener una serie de sellos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y cada sello va a implicar, por un lado, un reconocimiento, pero por el otro, un costo de impuestos. Eso no es nuevo, es súper viejo, hay que seguir la ruta del dinero, estoy totalmente de acuerdo. Y va a pasar desde el siglo XVII cuando empieza a haber estos destilados. Como dije, el estanco. ¿Qué es un estanco? Es un monopolio. Es el monopolio que el rey se va a reservar sobre un producto, que puede ser, no sé, como especiales. Digo, la nieve con este calor que nos antoja, claro. Desde el siglo, ¿no? Desde la colonia, la nieve era un estanco. Y va a ser también un estanco el pulque. Entonces el pulque está pagando impuestos, y cómo los paga es que una vez por año se subasta el estanco del pulque en cada lugar. O sea, la Mixteca, los valles, o sea, hay que pensar en la división por corregimientos y demás, sí, que ahora llamamos como municipios, no sé, distritos. Había otro tipo de regionalización para la época novohispana, y por cada región se tenía un estanco para el pulque. Es muy tarde para cuando se establece no un estanco, sino de un reconocimiento y un pago de impuestos para el mezcal. Y esta prohibición de la que hablas aparece en documentos. Va a aparecer a principios del siglo XVIII, cuando se prohíbe toda la producción y venta de todos los destilados. Mistelas, vinos, mezcales, y así tiene el nombre de mezcal, ¿no? Y están prohibidos porque incitan a la rebelión, ese es el argumento, pero la realidad es que no están pagando impuestos. Y como mencioné hace rato, va a ser en la Nueva Galicia, donde se va a, o sea, está la demanda y está la producción, que ahí empiezan a ponerle un impuesto y se empieza a producir tranquilamente, y luego va a bajar hacia Ciudad de México, ¿no? A Puebla, y ya a finales del siglo XVIII ya va a haber impuestos para el mezcal, y ya va a ser como, digamos, legal, pero no se acaba ahí, ¿no? Va a haber esta producción, ¿no? Con pago de impuestos, pero para el siglo XX, para el siglo XIX va a haber esta competencia con la cerveza, que lo va a hacer menos atractivo para la población, sobre todo por la prohibición de no es sano, no es bueno, ten cuidado con ello, y aparte, ¿no? Porque la cerveza venía de Europa. Claro. No, o sea, la receta de la cerveza era europea, ¿no? Y las empresas eran europeas. Claro. ¿No? Entonces, eso pasa en el siglo XIX, pero entonces hay una tensión, es decir,
se va a ver una competencia con estos fermentados, porque la cerveza es fermentada, al igual que el pulque. El pulque va a perder la batalla, o sea, va a ser que la bebida más rezagada con respecto al consumo. El mezcal se va a mantener justamente porque hay estas producciones pequeñas en cada lugar, o sea, el mezcal está asociado también a las fiestas y no hay lugar en la Nueva España y sobre todo en Oaxaca que no tenga mezcal para su fiesta patronal, ¿no? Claro, sí. O sea, hay un padrino de mezcal, punto, Sí, ¿no? Sí. Entonces también eso hace que subsista a pesar de estas prohibiciones. Sin embargo, ya en el siglo XX, también a través de datos de archivo, hay una prohibición para el mezcal, en el sentido de, hay productores de mezcal ya reconocidos que tienen publicidad de mezcal, de agave azul, que lo vendemos, ¿no? Cerca del mercado, Y en la misma página del periódico vas a encontrar una foto de los delincuentes a los cuales les sustrajeron sus ollas, sus alambiques, ¿no? En zonas como por por Miahuatlán, Sierra Sur, en particular de San Luis Amatlán, donde les están confiscando todos los elementos para producir mezcal, y estamos hablando de 1980, ¿no? Donde les confiscan y ves a las familias así como, ¿qué onda, no? O sea, como delincuentes, Sí, ¿no? Pero claro. son delincuentes porque están produciendo mezcal ilegal, Ajá. ¿no? Sí, Porque sí. no tienen estos permisos que ahora tienen sello y demás, ¿no? Sí. Pero que entonces eran súper perseguidos. Entonces sí, la persecución para el mezcal no tiene que ver con su consumo, como sabemos, ¿no? En Estados Unidos y esta prohibición del consumo, no. La prohibición tiene que ver con el pago de impuestos y con lo que esta producción va a redituar, como no, al Estado, Sí, claro. para seguir funcionando. Entonces, también hay que pensar en cómo esta bebida ha subsistido incluso a la prohibición del Estado y cómo también dentro de sus sabores tiene esta resistencia, lo Ajá. cual se convierte en beber mezcal en, Sí, claro. en un espacio de resistencia. Claro, sí. Bien interesante, porque también, bueno, hablando de este huachicol mezcalero, en alguna ocasión me contaron en un poblado que hacían mezcal como con una pastilla, le echaban al agua, y en la mezcla, lo que generaba esta reacción química era un sabor similar al mezcal. Órale. Entonces cuando lo veían, obviamente se lo subía, bueno, le dolía la cabeza y el otro día estaba súper mal, vomitando y todo. Qué fuerte. Pero era también como parte de hacer este mezcal como de manera química, ¿no? Claro, y también yo también lo vería como un tema como de ve qué tan mal te puede poner el mezcal, ¿no? Exacto. Porque también hace rato Ese es hablábamos el conspiranoide. No, pero es que yo regreso al tema de, o sea, ha subsistido porque hay una raíz social bien fuerte, ¿sabes? Sí. Que ha resistido incluso este embate es una bebida de pobres, o sea, como Sí, eso me esta encanta. asignación de decir, híjole, como yo soy X, entonces voy a tomar vino y voy a tomar whisky, ¿no? Sí. Y nada que ver, ¿no? Un whisky va a tener, aunque sea la mejor cebada, va a ser de un año, ¿no? En tanto que un agave van a estar 7, 8, 10, 15 años para tener los azúcares suficientes para poder ser usado para un mezcal. Y luego todo el proceso que implica un maestrazgo para decidir leña, tipos de agaves, tiempo de fermentación y el proceso de destilado, puntas y colas. Entonces lo que estamos viviendo, o sea, es un proceso como muy sofisticado, ¿no? Que Claro. no siempre va a tener todo el marketing para reconocer cada elemento, pero lo que sí tiene es un elemento social muy fuerte de cohesión, ¿no? Sí, bueno, y también ahorita agradecerles también al Cortijo La Mezcalería por esta invitación y beber este mezcal, este regalo que nos están haciendo. Regresando al tema, esta parte de la prohibición, ¿no? Si nos Claro. puedes hablar qué sucedió posterior a esto que nos estabas contando. Llegamos que al siglo XIX. Claro, del siglo XIX también va a estar prohibido, sobre todo por esta, pues, porque incita a la rebelión, o sea, porque recordemos que el siglo XIX va a ser, bueno, y hablamos, el siglo Orden y XIX es progreso. larguísimo, orden y progreso, Sí, no, sí. el siglo XIX es larguísimo, todos los siglos tienen 100 años, Sí. pero el siglo XIX para México es un siglo muy convulso, ¿no? Es un siglo en el que empezamos con esos procesos como de separación de la Nueva España, ¿no? Nos vamos a convertir en república,
y justamente en el momento en ese momento de la separación, el alcohol va a ser el combustible, es el combustible de todas las rebeliones. Pero en cuanto se define la república, se prohíbe el mezcal. Esa es la primera prohibición del siglo XIX, ¿no? Y luego, bueno, va a haber otra época convulsa y otra vez hablamos de temas centro-periferia, ¿no? Entonces en la periferia se sigue produciendo, ¿no? Pero en el centro se está prohibiendo, ¿no? Va a haber todo este largo periodo post-Santana. También recordemos que va a ser el Segundo Imperio, que también va a regular, ¿no? Algo que va a hacer Maximiliano en su cortísimo imperio va a ser regular y prohibir un montón de cosas, ¿no? Entre ellas también las bebidas alcohólicas. Pero no se van a cristalizar, ¿no? Va a ponerse como en papel, pero ya con el siglo XIX, ya con el porfiriato se va a establecer, ¿no? Y ahí va a ser la primera prohibición masiva, ¿no? Donde está prohibido beber en la vía pública, ¿no? Con penas de cárcel. Entonces, ese es un tema como que va a entrar como otra vez centro-periferia, ¿no? Este lugar de las ciudades donde no solo está prohibida la bebida, sino beberla en la vía pública. O sea, ahora no puedes beber en la vía pública, pero esto es una herencia del porfiriato. Sí. Y fíjate que curioso, porque hace rato estábamos viendo fotografías de personas ahí brindando. Ejemplo, hay una, no estoy seguro que sea ahí, pero como si estuvieran fuera del Teatro Macedonio Alcalá, ¿no? Brindando, y yo creo que es un edificio de Ciudad de México, bebiendo pulque. Sí, claro, que era súper común, pero eso ya es como muy posterior. Yo creo que las fotos han de ser ya de como principios del 20, ¿no? Claro. Principios ya del 20, recordemos que en los principios del 20 ya hay mucha tensión con el porfiriato. Y otra vez hablamos de centro-periferia. Esto pasa en las ciudades, pero no está pasando en los pequeños pueblos que siguen haciendo esta producción y que se sigue vendiendo en todas las ciudades. A diestra y siniestra. Sí, claro, y que les tenemos casi que agradecer porque justamente por esa resistencia de algún modo es que podemos disfrutar, ¿no? De estos sabores, de estos procesos, de estas recetas, ¿no? Porque eso, cada maestro tiene de algún modo una receta de tal tiempo. Sí, claro, hay elementos químicos para decir en qué momento ya está listo para poder destilar, pero eso se siente, pero ¿no? Es olor, es sabor, es calor, ¿no? Y el maestro va a decir ya, ahorita, porque o sea, ¿por qué? Porque aquí lo siento. Sí. Pero además es que son toneles, ¿no? De 1000 litros. Y puedes tener 3 toneles que, o sea, van a madurar en horas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a destilar, o sea, cuando empiezan a destilar no duermen hasta que terminan la destilación. No es que, bueno, destilamos 8 horas. Se les vaya a ir. No, se va, o sea, es un proceso que ocurre como, es orgánico, ¿sabes? Por eso es valioso este sabor, por eso tenemos como que disfrutarlo, porque tiene detrás un gran trabajo también de quien lo procesó, ¿no? Claro. Desde quien trajo la leña, quien la encendió, quien la puso, ¿no? Y quien está destilando. O sea, los maestros mezcaleros de verdad no duermen durante un proceso, y como dije hace rato, también van a escoger sus temporadas, que no llueva, que etcétera, ¿no? Porque todo eso se refleja en el sabor y, ojo, es el prestigio del maestro. O sea, no es lo que le pagan, que claro que le tienen que pagar y tienen que sacarle, pero el tema es el prestigio del maestro, como esta es su producción, que muy recientemente se está reconociendo, ¿no? Porque eso también hay que considerar eso, que este maestro se ha perdido, ¿no? Que era, pues, sí, no tiene que ver con el arte, también tiene que ver con todo lo utilitario, pero también para las bebidas es como muy importante. Hace algunos años vi unas fotografías que se hicieron de maestros mezcaleros, sobre todo de Ixcatlán, que es Mixteca, ¿no? Mixteca casi combinando con Cañada, que hace muy buen mezcal. Y fotos de esos maestros que, pues, ves si son hombres de 40, ni siquiera son tan grandes, ya ahorita tienen sus 60, pero en su momento cuando los días de 20 años eran bien jóvenes, ¿no? Y así como bien seguros de sí, aquí está, y los diferentes procesos ya sea, pues, que las tinajas sean de madera, o que sean de cuero, también pueden ser, ¿no? También esto va a reflejar los materiales que se tengan a mano, ¿no? Y la tradición que se tenga, ¿no? Sí, es esa pizca de sal o ese poquito de comino que va a ir así como... No, eso es otra cosa, ¿no? Porque la pizca puede ser 3 dedos o 2 puños y va a depender, ¿no? De lo que tengas del momento. Si es de cuero o es de madera, ¿no? Y tú solamente tienes esto, ¿no? Fíjate que me hace volver a pensar en este libro de Bajo el Volcán de Malcolm Lowry. Totalmente. ¿No? El libro que nos llega en castellano es producido por ERA, ¿no? En los años 80, 90, ¿no?
Sin embargo, hay una nueva traducción Órale, qué en chido. donde la traductora lo que nos ofrece es justamente esta pérdida de conciencia que va teniendo el narrador. Va cayendo, ¿no? Porque cuando, ¡Qué sí, fuerte! porque cuando el primer libro que nos llega de Hera, ¿no? Es una traducción literal, bueno, no literal, ¿no? Sino que muy bien hecha. Ujú. Lo que hace esta nueva traductora es justamente seguir esta parte de la locura del propio autor, ¿no? Claro. Que va destruyendo la novela. Wow, el ¿no? lenguaje. El ¿no? lenguaje, sí, sí. Haciendo. Me hace volver a pensar en este asunto de periferia-centro. Claro. ¿No? Cómo llega este inglés, ¿no? ¿no? Sí. Pero además a yo con reconocer George Lawrence, ¿no? Cuando hay Sí. gente que están aquí en Oaxaca. que están justamente viendo este asunto de periferia a flor de piel. Totalmente, Sí, ¿no? totalmente. Es una experiencia. Bueno, eso es muy interesante, esta conexión, ¿no? Con la literatura. No puedo recordar una obra de teatro con mezcal, tampoco puedo recordar, bueno, pues sí, la adaptación al cine de Bajo el Volcán. Pero claro, o sea, este inglés acostumbrado a los whiskies más fuertes Sí. y que aquí encuentra su destino, ¿no? Porque además el mezcal está relacionado con los sentimientos, con ese amigo que hace, ¿no? En esta cantina del Farolito y este mezcal que literal lo vuelve loco, pero tú Sí. puedes ir viendo, Sí, o sea, sí. puedes ir midiendo esta locura en función del lenguaje. Hay un amigo que dice, tú no puedes leer el Bajo el Volcán sin una copa de whisky, así que te vas bebiendo hasta... No, con una copa Yo de creo que mezcal. Eso Con fue una lo que copa yo de le dije. mezcal, claro. Yo digo, no, este hombre vino a beber mezcal. Sí. Tú tienes que beber mezcal mientras estás leyendo Bajo el Volcán y además leerlo en Oaxaca. Sí, ¿Sabes? sí, claro. Porque es otra experiencia que puedes ir como deconstruyendo, ¿no? Sí. Ese universo que paradójicamente ya no está, ¿sabes? Sí. Ya la Bueno, palabra del favorito desapareció. realmente nunca existió, ¿no? Porque Malcolm Lowry arma su universo desde Oaxaca y Cuernavaca. Claro. ¿no? Entonces va armando sí. así como Y ese. además en ese proceso etílico, ¿no? Claro. O sea, que no existe. No, sí. Entonces, a mí me parece que sí, no existe y nunca existió, ¿no? Wow. Pero justamente es ese Está universo. producido. Sí, está A producido. través Es un de- universo del mezcal. Sí. Qué maravilla como, o sea, como encontrar que todo este largo proceso, todo este largo camino del mezcal, lo vamos a poder apreciar no solo a sus sabores, sino también en las palabras, y no las palabras fijas, sino en las palabras, en las oraciones que se van deconstruyendo y transformando, y que te van a dar a reflejar esa sensación. Porque sí es cierto, o sea, tomas el mezcal y lo pasas súper bien y algo, después dices, ¿qué pasó ayer? ¿No? Entonces, eso es lo que podemos observar en Bajo el Sí. Volcán de Lowry. Sí, Qué maravilla. Y qué bueno que tengamos esta nueva traducción. Haznos el comercial. ¿Quién es Sí. la editorial? No se vende, no es es una traductora que está haciendo porque ella quiere traducir Bajo el Volcán. ¿Cómo ¿no? consiguió los derechos? No los consiguió. Entonces, evidentemente no es una, no sé. ¡Qué maravilla! Pues es como el mezcal de resistencia también, ¿no? Justo ¿no? eso pensé, Claro. en todas estas niveles, ¿no? De Claro. resistencia, Sí. centro, periferia, ¿no? ¿Cómo se van armando mundos en torno a esto? Claro, ver esta resistencia, esta fuerza, ¿no? Que es totalmente social. Entonces, de algún modo, beber mezcal sigue siendo una resistencia. Sí, ¿no? claro. Totalmente. Sí. Salud. Está padrísimo, ¿no? Salud. Y fíjate que, no sé si sabías, pero aquí también el Cortijo, la mezcalería, tiene sus botellas firmadas por los maestros mezcaleros y maravilla! tiene gran variedad de las botellas. Necesitamos eso. Una de ellas pues es el Pikachu, el Pichumel, El Pichumel. el Pichumel, que está delicioso. Los invitamos para que vengan y puedan degustar de estos sabores, ¿no? Sí. Y bueno, para finalizar, te agradecemos mucho, mi querida Perla, Muchas gracias. por esta Muchas agradable gracias, plática. Efra, Gracias. muchas gracias por No, acompañarnos. gracias por invitarme. Esperamos que se vuelva a repetir. Está aquí. Por favor. Están invitados, están las puertas abiertas para Sí. cuando gusten. No entienden y me siguen invitando. ¡Qué maravilla! ¡Qué O al contrario, maravilla! yo creo que nos gusta ponernos más mágicos contigo también. Totalmente, porque es que, o sea, de pronto pensamos propiedades organolépticas, tipos de agaves, ¿no? Zonas, regiones, pero eso, ¿cómo lo traducimos a una experiencia? Y sí necesitamos un poeta, sí necesitamos un escritor que nos condense en palabras la experiencia. Sí, Sí, claro. que hay una articulación entre diferentes niveles del mundo. Totalmente, Así es. totalmente.
¿no? Y claro, además beber mezcal es una experiencia personal, así Sí. como es como un maestrazgo hacerlo, es otra experiencia totalmente personal beberlo, ¿no? Cada uno vamos a experimentarlo de manera distinta, pero no deja de ser social y no deja de ser esta cohesión, esta conexión. Sí, claro. Creo que eso es lo que hace que el mezcal siga vivo. Sí, claro. Y aquí en Oaxaca. Y aquí en Oaxaca, ¿No? así es. Mezcal Pues de bueno. la resistencia. Mezcal de la resistencia. Mezcal del cortijo. Mezcal de y el mezcal con lo que pocos saben de. Pues les agradecemos, amigos, por acompañarnos en esta producción, en este episodio. Muchas gracias nuevamente a ustedes. Gracias. Los esperamos para el próximo episodio. Hasta Así es. pronto.